Imagina el vibrante sonido de espadas chocando, el eco de los gritos de batalla resonando en el aire, y un vasto desierto ardiente que es testigo del conflicto entre civilizaciones. En medio de este caos surge una figura legendaria que desafió las expectativas de su tiempo. Saladino, el valiente guerrero que conquistó Jerusalén. No solo se enfrentó a un ejército de cruzados, sino que, con astucia, carisma y una profunda convicción, logró unir a un mundo fragmentado bajo una misma bandera. Su historia es más que una simple crónica de victorias y derrotas. Es un relato de honor, lecciones de liderazgo y la eterna lucha por el reconocimiento y el respeto, incluso de los enemigos. Si alguna vez te has preguntado qué significa ser un verdadero líder en tiempos de guerra, acompáñame en este viaje hacia el corazón de la historia y descubre cómo Saladino, con su legado y principios, cambió el curso de una era. Saladino nació en 1137 en Tikrit, una ciudad histórica situada en la actual Irak. Su hogar fue un caldero de culturas y creencias. A través de su padre, Saladino, cuyo nombre completo era Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, tuvo acceso a una educación privilegiada, lo que le permitió desarrollarse no solo como guerrero, sino también como un astuto político y diplomático. Desde su infancia, Saladino fue testigo de las luchas de poder entre las distintas dinastías, lo que moldearía su carácter y ambiciones. A los 14 años, Saladino se trasladó a Damasco para servir como un joven oficial bajo la tutela de su tío, quien era un destacado general al servicio de Nur al-Din, el gobernante de Siria. Fue en este entorno donde cultivó sus habilidades estratégicas, sumergiéndose en el estudio de tácticas militares y la historia de sus predecesores. Saladino también era un gran lector, y se dice que se interesaba por las obras de importantes filósofos y literatos de la época, lo que ayudó a formar su visión del mundo. Una curiosidad interesante sobre Saladino es su peculiar sentido del humor y la importancia que daba a la educación y la cultura. Era conocido por organizar debates y conversaciones sobre filosofía y ciencia en su corte, y alentaba a su séquito a aprender y desarrollarse intelectualmente. Se cuenta que, a menudo, bromeaba con sus amigos sobre los dilemas de la guerra, mostrando un lado humano que a menudo es olvidado en la narrativa histórica de los guerreros. Las cruzadas habían sido una realidad dolorosa y constante en la vida de los musulmanes durante más de un siglo. Desde que los ejércitos cristianos europeos tomaron Jerusalén en 1099, la situación había sido un ciclo continuo de conflicto y retaliación. Las tierras sagradas habían sido escenario de un derramamiento de sangre, que dejó cicatrices en las comunidades musulmanas. Durante este tiempo, Saladino se dio cuenta de que la fragmentación entre los distintos estados musulmanes era una de las principales razones de su debilidad frente a los cruzados. Con una mentalidad visionaria, Saladino ideó un plan para unificar a los musulmanes y preparar una respuesta coordinada a la amenaza cruzada. El desafío era monumental, ya que cada región tenía sus propios líderes con diferentes intereses y agendas. La habilidad de Saladino para forjar alianzas se demostró crucial en sus esfuerzos por unificar el mundo musulmán. Utilizó tanto el diálogo como la fuerza militar para someter a aquellos que se oponían a su visión. A través de campañas estratégicas y diplomacia astuta, logró pacificar a muchos de sus rivales, estableciendo un frente unido en la campaña por Jerusalén. Durante este proceso de unificación, Saladino también demostró ser un líder carismático, capaz de motivar a sus seguidores y ganarse su lealtad. Se dice que prefería obtener el apoyo de sus hombres a través de la persuasión y la confianza, en lugar de simplemente recurrir al miedo o la violencia. La batalla de Hattin, un punto de inflexión. En 1187, tras la unificación de fuerzas musulmanas y el debilitamiento de los cruzados, Saladino decidió que era el momento adecuado para actuar. La batalla de Hattin se convirtió en la prueba definitiva de su estrategia militar. Las fuerzas cruzadas, que estaban confiadas en su poder, se encontraron en un terreno desconocido y tuvieron que enfrentarse a un ejército bien preparado que conocía cada rincón del desierto. La batalla fue feroz, con ambos bandos luchando con valentía. Sin embargo, la estrategia de Saladino resultó ser decisiva.
Utilizando una serie de tácticas efectivas para debilitar el espíritu y la moral de sus oponentes, Saladino logró cercar y derrotar a las fuerzas cruzadas de manera impresionante. Este triunfo no solo fue una victoria militar, fue un golpe devastador para la moral de los cruzados y un catalizador para la recuperación de Jerusalén. Con la victoria en Hattin, Saladino avanzó hacia Jerusalén. La ciudad era un símbolo de la conexión religiosa y cultural entre musulmanes y cristianos, y su entrada estaba destinada a ser un evento trascendental. En octubre de 1187, Saladino sitió Jerusalén, y tras varios días de intensas negociaciones y presión militar, la ciudad se rindió. La conquista fue notable no solo por su significado estratégico, sino también por el enfoque humano que Saladino mantuvo durante el proceso. A diferencia de lo que había ocurrido 88 años antes, cuando los cruzados entraron a Jerusalén, el ejército de Saladino actuó con sorprendente clemencia. Se permitió a muchos de los residentes cristianos permanecer en la ciudad, y se garantizó la seguridad para aquellos que quisieran irse, convirtiéndose en un ejemplo de humanidad en tiempos de conflicto. El liderazgo de Saladino fue notable no solo por sus logros militares, sino también por su carácter. Era conocido por su sentido del honor y la justicia, incluso en tiempos de guerra. Muchas historias sobre él cuentan sobre su generosidad y compasión, y el aprecio que recibió en vida se ha convertido en leyenda. Una curiosidad interesante es que Saladino se estableció como un líder que valoraba la cultura y la educación. Le gustaba rodearse de intelectuales y artistas, y su corte se convirtió en un centro de conocimiento donde se discutían ideas y se compartían historias. El famoso poeta y filósofo Al-Qadi al-Fadl sería parte de estos círculos, así como otros pensadores que contribuyeron al legado cultural de la época. La figura de Saladino trascendió las fronteras de su región y se convirtió en un fenómeno mundial. Su rivalidad con Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra, quedó grabada en los anales de la historia. Durante la Tercera Cruzada, los dos líderes se enfrentaron en una serie de encuentros militares y diplomáticos. A pesar de ser enemigos, ambos expresaron respeto mutuo. Se cuenta que durante las negociaciones, Saladino incluso ofreció agua al rey, un gesto simbólico que simbolizaba la nobleza de ambos líderes en tiempos turbulentos. Se dice que Ricardo admiraba a Saladino no solo por su habilidad militar, sino también por su humanidad. Esto demostró que la guerra no siempre es solo un enfrentamiento de fuerzas, sino también un campo de carácter y ética. Su intercambio es un ejemplo perdurable de que el respeto puede encontrarse incluso en la confrontación más feroz. Saladino dejó un legado imborrable que continúa siendo estudiado y discutido. Su papel en la unificación de los musulmanes, su capacidad para negociar con los cristianos y su ejemplar carácter lo han consagrado como un líder verdaderamente excepcional. Su vida y obras son recordadas no solo por sus logros militares, sino por su búsqueda de la paz y la comprensión en un tiempo de divisiones. Su figura ha inspirado relatos en la literatura y el cine, y su nombre se ha convertido en sinónimo de protección y unidad. En el mundo árabe, Saladino sigue siendo un símbolo de resistencia y orgullo, y su historia es un recordatorio de que, incluso en medio del conflicto, la humanidad puede prevalecer. Una curiosidad sobre Saladino es que su imagen se ha convertido en un símbolo de los ideales del liderazgo, justicia, honor y compasión. Sus hazañas han sido objeto de múltiples obras literarias y cinematográficas, lo que ha contribuido a su percepción como un héroe no solo islámico, sino también universal. La historia de Saladino es, en última instancia, una lección sobre la dualidad de la naturaleza humana. Un hombre que luchó en el campo de batalla, pero que también mostró compasión y honor hacia sus enemigos, tejiendo un legado que sigue vivo hoy. Nos enseña sobre la importancia de la unidad, la valentía y la dignidad en la adversidad. Si quieres saber más acerca de cómo este formidable guerrero y líder se convirtió en un símbolo de respeto y unidad en tiempos de conflicto, no te olvides de darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo es crucial para que sigamos desenterrando historias fascinantes de nuestro pasado.
Déjanos un comentario con tu opinión sobre Saladino y qué otros personajes históricos te gustaría que cubriéramos. Hasta la próxima.